anuncios oficial y MediaMax Publicidad presentan Jacob, un patriarca llamado Israel, basado en el libro del Génesis, un producto de MediaMax Publicidad. Jacob llegó a salvo a la ciudad de Siquem, en Canaán, y estableció su tienda al este, en una franja de tierra que compró a Hamor, príncipe de Siquem, a cambio de 100 ovejas. Erigió un altar y lo llamó El Elohei Israel, o Dios, el Dios de Israel, el nombre que se le había dado. Esaú vende su progenitura. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potate, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu progenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la progenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su progenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la progenitura. Comentarios. En este primer comentario sobre Jacob, un patriarca llamado Israel, comenzamos cómo Jacob consiguió la bondad de Dios, es decir, la guía de Dios, el designio de Dios para fundar el pueblo de Israel. Porque Jacob fue el fundador del pueblo de Israel, de la nación de Israel. En estudios anteriores le había dicho como Abraham y esos padres de la fe habían engendrado hijos, y como Abraham le dijeron: en ti saldrán naciones de naciones, tú serás llamado padre de naciones. Jacob era un pariente de Abraham, y él seguía la línea de: en ti haré nacer naciones y naciones. Es decir, él era Israel ahora, para la línea del Génesis. Esaú era el querido por Isaac, que era el padre de Jacob, y vendió su progenitura por un puñado de lentejas, porque tenía hambre y era cazador. Y dijo: ¿para qué me sirve la progenitura de mi padre si voy a morir? Entonces la vendió por un puñado de lentejas a Jacob, que veía la progenitura como algo valioso para Dios, porque Jacob amaba más a Dios que Esaú. Es decir, Jacob amaba más el camino de Dios que Esaú, y por eso le dio más valor a la progenitura que lo que le dio Esaú. Por eso en el primer capítulo que hemos leído de estos versículos, esa es la narración que nos dice que Jacob le dio más valor a la progenitura que lo que le dio Esaú, porque la vendió por un puñado de lentejas. Seguimos con el estudio de Jacob, un patriarca llamado Israel. Jacob obtiene la bendición de Isaac. Aconteció que cuando Isaac
envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado, como a mí me gusta. Tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo a buscar la caza para que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he ido a tu padre, que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en su casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate, y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que le hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora, y te palparé, hijo mío, porque si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino, y bebió. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y lo bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que no te maldijeren, malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo:
¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Y yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi progenitura, he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Amén. Comentarios. En este otro capítulo, Isaac bendice a Jacob, porque ya Esaú había vendido su progenitura. Entonces, como ya Esaú había vendido su progenitura, la madre de Jacob amaba más a Jacob que a Esaú, y lo entregó a su padre para que lo bendijera. Y la bendición de Jacob fue mayor que la de Esaú, porque Jacob iba a ser el señor de Esaú, es decir, los pueblos que Jacob iba a formar iban a ser de prosperidad y de bendición, y los de pueblos de Esaú iban a ser de servicio, como servidumbre para Dios. Pero ese es el plan divino para la salvación del hombre, que le he explicado a través de todos los estudios que he hecho, y este es otro estudio que estoy haciendo. Esaú iba a ser el siervo, es decir, esclavo. Los pueblos de Esaú iban a ser esclavos, y los pueblos de Jacob iban a ser de bendición, es decir, iban a ser bendecidos por Dios. Eso es lo que se refiere a la bendición de Isaac a Jacob. Jacob iba a ser señor, es decir, los pueblos que formaran Jacob iban a ser de bendición, no de maldición, porque Esaú, como vendió su progenitura, ahora los pueblos que él formara iban a ser servidumbre de Jacob, es decir, iban a servir a los otros pueblos que Jacob iba a formar. Por eso Dios lo bendijo en gran manera a Jacob. Ahora continuemos con otro capítulo de Jacob, un patriarca llamado Israel. Los hijos de Jacob. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concebió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio luz un hijo, y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Comentarios. Los hijos de Jacob. Jacob, el patriarca de las 12 tribus de Israel.
Jacob era el patriarca de las 12 tribus de Israel, como dice el Apocalipsis, los 24 ancianos. ¿Qué son los 24 ancianos? Los 24 ancianos eran las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles de Jesucristo. Entonces, él formó con sus hijos, a través de los hijos que se llamaban Leví, Judá, Simeón, Rubén. Esos eran parte de las 12 tribus de Israel que él formó a través de la bendición de Dios. Y esos 12 hijos que tuvo Jacob formaron las 12 tribus de Israel. Como se dice en la palabra de Dios, 12 tribus de Israel que formaban pueblos y muchedumbres, como Dios le prometió a Abraham: en ti haré muchedumbre de naciones. Como se le apareció y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto, a la edad de 99 años. Cuando se le apareció a Abraham y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto, porque yo te haré padre de muchedumbre de naciones. Jacob era parte de esa progenitura y formó el pueblo de Israel con 12 tribus de Israel. En muchos estudios que se irán haciendo, vamos a darnos cuenta que la palabra de Dios es eterna y solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Jacob era el padre de las 12 tribus de Israel, con sus 12 hijos que tuvo. Por eso en este capítulo habla de los hijos de Israel, con Lea y Rebeca como esposas de Jacob. Seguiremos con Jacob, un patriarca llamado Israel. Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar del arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con el varón, y luchó él con un varón hasta que rayaba el alba. Es decir, luchó con Jacob un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Comentarios. En esta ocasión, como el estudio se llama, Jacob luchó con el ángel y el ángel lo bendijo y le dijo: ya no se llame su nombre Jacob, sino Israel, porque él era el fundador del pueblo de Israel. Jacob, un patriarca llamado Israel. El ángel luchó con Jacob y Jacob venció con el ángel, y el ángel dijo: has vencido a Dios y a los hombres, ahora te llamarás Israel. Entonces la bendición que le dio su padre fue ahí hecha por el ángel cuando le dijo: ahora te llamarás Israel. ¿Por qué? Porque esa era la progenitura y la bendición que tenía Isaac para sus hijos, que iban a formar el pueblo de Israel. Como le dijo el ángel a Jacob: ahora te llamarás Israel. El patriarca Israel con sus 12 hijos, y formó las 12 tribus de Israel, formaron la nación de Israel. Por eso
se le conoce como Israel, el patriarca de las 12 tribus, porque él fue el fundador de Israel, la nación de Israel. En esa noche el ángel lo bendijo y le dio su nombre como una nación grande y poderosa. Sobre sus lomos, es decir, sobre el lomo de Jacob, iba a caer Israel. Él era el fundador de la bendición de Dios de Israel, como Dios, el Dios de Israel. Por eso, en el libro del Éxodo, cuando Moisés habla con Jehová, le dice que se le apareció el Dios de Israel en un losado de zafiro, porque él era el Dios de Israel, de Jacob. Se le apareció el Dios de Jacob, que le decían Israel. Pero Jacob no era un hombre en sí, sino un pueblo completo, amigo y hermano, para que entendamos la palabra de Dios, para que entendamos mejor lo que se dice de la palabra de Dios. Por eso, cuando leemos la palabra de Dios, debemos entender primeramente que leemos para no estorbar a los demás creyentes con sus creencias y darle bendición espiritual a cada uno, amigo y hermano. Seguiremos con el estudio de Jacob, un patriarca llamado Israel. Los hijos de Jacob. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Comentarios. Como les seguía diciendo en el estudio de Jacob, un patriarca llamado Israel, estos son las 12 tribus de Israel que te mencionan aquí. Los 12 hijos de Jacob, Israel, eran las 12 tribus de Israel, y le está mencionando por nombre y cada una de sus concubinas con cuales él tuvo hijos. Y esas son las 12 tribus de Israel, que eran pueblos formados por esas concubinas que tenía Jacob. Esos eran nombres de pueblos que había en todos esos territorios. Por eso Dios lo bendijo y le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel, porque tú eres pueblo, tú eres muchedumbre de personas, como él le dijo a Abraham, el caldeo en Mesopotamia: sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Entonces, amigo y hermano, esa es la palabra de Dios. En el libro del Génesis comencé con el estudio a explicarle que Génesis es el principio de nuestra salvación y Apocalipsis el final de nuestra redención. Sigamos con el estudio de un patriarca llamado Israel. Muerte y sepelio de Jacob. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepúltame con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpelá, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepúltenme yo. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres.
Amén. Comentarios. Jacob, un patriarca llamado Israel. Aquí él bendijo a las 12 tribus de Israel al morir ya. Él fundó la nación de Israel cuando el ángel lo bendijo y le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel, porque él contrajo la progenitura de Esaú, que la vendió por un plato de lentejas. Pero en realidad ese era el plan de Dios para la salvación del hombre, a través de nuestro Señor Jesucristo, desde el principio del Génesis. Él era parte del plan divino de Dios de salvación, con Abraham, padre de naciones. Él era familiar de Abraham. Abraham estaba enterrado en el mismo sitio que él quería ser enterrado, porque él era parte de las naciones de Abraham, que fundió Abraham. Entonces todos tenían que estar enterrados en el mismo sitio, porque eran el plan divino de Dios. Por eso estaban enterrados todos en los mismos sitios. Amigo y hermano, el plan de Dios es eterno. El plan de Dios es una salvación para el hombre. Jacob representaba a la nación de Israel como el plan divino de salvación de Dios. No era otra cosa, sino era parte del plan divino de salvación de Dios y del Señor Jesucristo. Haz una oración de fe donde estés. Esto fue un producto de MediaMax Publicidad. Esto fue Jacob, un patriarca llamado Israel.